Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este espacio. Yo no regalo mi voto. Mi voto es por la educación pública. Este es un esfuerzo de Foro Educativo y de sus aliados por tener un espacio de conversación y de debate sobre la importancia de la educación pública en el marco de las elecciones municipales y regionales. Quiero agradecer a las emisoras regionales que se han sumado a este esfuerzo, a esta iniciativa. Desde Puno, Radio Pachamama y Radio La Decana, un abrazo a todas ellas que se enganchan con nosotros en esta transmisión. A Radio La Selva en transmisión para todo Iquitos, un saludo a la selva del Perú. En Cusco, Ararigua y la red informativa rural se suman a este esfuerzo de llevarles a ustedes este espacio de conversación y de debate. En Cajamarca, Radio Líder, en Piura, Radio Cutibalú, siempre comprometida con el desarrollo, por supuesto, y en San Martín, Radio Tropical. No les miento si les digo que cada semana tenemos más radios, más medios de comunicación, sobre todo de regiones, que se están enlazando, se están enganchando con este esfuerzo. Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Junto a Foro Educativo, ¿quién está? La Comisión de Educación Pública, con el apoyo de Inversión en la Infancia y Salgalú Comunicación, que es la plataforma madre que nos permite estar en comunicación permanente. Y por supuesto, gracias a ustedes por su participación a través del chat, del foro, de las redes sociales. Siempre sus opiniones, sus puntos de vista son no solo bienvenidos, sino requeridos en un espacio como este. Quiero contarles que ya está listo el kit de información que contiene preguntas y respuestas, así como mensajes que se pueden utilizar para obtener un voto ciudadano por la educación pública. Eso que están viendo en pantalla es el kit. Ahí, para quienes tengan alguna duda en el enfoque, en lo que queremos proponer, en los objetivos, aquellos que quieran trabajar con mensajes claves, que necesiten de pronto preguntas y respuestas, tienen este kit que es sumamente orientativo, con la información básica, con la percepción que tiene, ¿no es cierto?, Foro Educativo, Inversión en Infancia, Salgalú, en el sentido de dotarnos todos de herramientas que nos permitan fortalecer nuestra posición respecto a la educación pública para entrar en un debate amplio, abierto, siempre democrático sobre los temas que estamos tratando y abordando. Ese kit va a estar a disposición muy pronto. Estén atentos a la página web de Salgalú para que lo puedan descargar. Es por supuesto absolutamente gratuito y está a su disposición. Bien, vamos de inmediato con nuestros invitados para comenzar el programa. ¿Cuál es la lógica de nuestro programa? Les presento a 3 invitados y luego cada uno de ellos va a tener un tiempo corto, 4 o 5 minutos, para plantear desde su perspectiva qué piensan respecto al tema que les estamos proponiendo y, si es posible, generar algún intercambio de preguntas y respuestas en la medida en que el tiempo nos alcance. Hoy está con nosotros Santiago Cueto, investigador principal de GRADE, el Grupo de Análisis para el Desarrollo. Santiago, ¿cómo te va? Qué gusto estar contigo. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa, a ti, a Foro, a Salgalú, Carlos. Gracias. Bienvenido, Santiago. También está con nosotros Manuel Higuíñez, ex viceministro de Gestión Institucional del Minedu, miembro asociado de Tarea y Foro Educativo, que ojalá se pueda incorporar en cualquier instante porque está también invitado a formar parte de esta conversación. Y nos acompaña Rosa María Mujica, de la Comisión Educativa Intercultural Bilingüe de Foro Educativo. Rosa María, ¿cómo estás? Qué gusto conversar siempre contigo. Un gran abrazo. Tu micro, Rosa María. Buenos días. Buenos días. Un gusto estar aquí y participar de esta campaña tan importante para el país. Muchísimas gracias, Rosa María, también por acompañarnos esta mañana. Santiago, por orden de pauta, comienzo contigo. Yo planteo un par de temas ahí, líneas, y si te sirven, Santiago, las tomas y desarrollas algo a partir de ellas, o si prefieres, vas por otro lado, por favor, con absoluta libertad. Yo te quería preguntar si las próximas elecciones regionales y municipales, tú percibes que demandan
una ciudadanía formada e informada en temas ligados con la educación pública. ¿Qué piensas? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que un punto de partida para abordar tu pregunta es la Ley General de Educación del 2003, que a menudo olvidamos, y donde se establece con claridad, así como en la Constitución, que la educación es un derecho. Y yo creo que en el contexto actual, o el contexto reciente, este derecho se ha visto vulnerado para las personas para las que se suele ver vulnerado lamentablemente en este país, ¿no? Que son las personas que viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema, que viven en zonas rurales, que tienen alguna discapacidad y en muchos casos con un sesgo de género que hace difícil, digamos, tener una educación integral para todas las personas. Entonces el Perú, esto está claro, ha sido uno de los países que más ha suspendido las clases presenciales, y esto no tenemos evidencia dura, pero está claro de nuevo que ha tenido un impacto muy fuerte en los aprendizajes, y los que más me preocupan son los aprendizajes de los estudiantes en la educación primaria, en los primeros grados. Hay una ventana de oportunidad para el aprendizaje, sobre todo de habilidades instrumentales que permiten seguir aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Como son las habilidades de lectura, escritura, habilidades matemáticas, y yo no veo en este momento con claridad un plan para digamos, si ya la educación peruana era inequitativa, yo creo que se ha vuelto más inequitativa aún, o ha tenido un mayor impacto, como decía antes, en las poblaciones vulnerables que mencioné. Entonces, volviendo al tema de la campaña, yo creo que una buena pregunta para candidatos políticos que quieran lanzarse es que opinen sobre acciones, sobre programas a favor de las poblaciones más vulnerables en el Perú, considerando la Ley General de Educación, que de nuevo, a menudo yo creo que lo olvidamos, a menudo nos olvidamos que la educación es un derecho fundamental para todas las personas, y yo creo que ese debería ser un punto de partida. ¿Qué te parece como inicio de la conversación, Carlos? Santiago, lo que me quedo pensando en esto, si lo que nos propones es mirar esa Ley General de Educación, significa que los padres de familia se apropien de ella. ¿Cómo te apropias de una ley? ¿Cómo la haces tuya para defenderla además en la calle si se necesita hacer? Empezando con acciones locales, yo creo. Hay alguna evidencia, tú sabes que en GRADE trabajamos mucho con investigación, y hay alguna evidencia que muestra que por diferentes motivos los padres y madres de familia a menudo no están siguiendo con la cercanía que debieran la educación de sus hijos. Entonces les cuesta trabajo, seguramente por falta de tiempo, recursos, etcétera, comunicarse con el docente, formar parte de las asociaciones de madres y padres de familia, participar en los consejos educativos institucionales. Entonces yo creo que la participación de las familias en la educación de los menores es un primer punto de partida. Y déjame agregar una idea adicional, por favor. Siempre hay que preguntarse, educación para qué. Y aquí tenemos una propuesta muy interesante que quisiera también, para ponerla en términos concretos, que viene del Consejo Nacional de Educación, que habla del desarrollo de una educación ciudadana como norte, ¿no? Entonces, si antes hablé de habilidades instrumentales, el sentido de esas habilidades instrumentales tendría que ir hacia el desarrollo de habilidades ciudadanas, hacia el fortalecimiento de la democracia, que estamos viendo ahora que se ve, en fin, ¿qué puedo decir? Perjudicada, vamos a decir, por actores que no están a la altura, en muchísimos casos, de lo que se requeriría para, de nuevo, completar, satisfacer el derecho a la educación de todas las personas, ¿no? Santiago, ¿y no te sorprende de alguna manera que los educandos, sobre todo los estudiantes de los últimos años, que son quienes tienen
sin duda que percibir que aquello que reciben no les es útil o les es poco útil, no manifiesten esa desazón. Otras sociedades latinoamericanas sí nos han mostrado a educandos movilizados, Santiago. Es una pregunta muy interesante y podemos ver el ejemplo de Chile, ¿no? Al lado. Y yo la verdad es que cuando me despierto a veces y veo un colegio emblemático aquí con todas las facilidades que pueda tener, o una secundaria completa allá, o un COAR un poco más allá, pero te vas a otro distrito de la misma ciudad y encuentras un colegio público con, digamos, baños precarios o que no funcionan, carpetas amontonadas por ahí en una esquina, sin laboratorio de cómputo, sin profesor de inglés. Y entonces uno dice, pero ¿por qué esta diferencia, no? ¿Y por qué se hace, no voy a dar nombres, pero por qué a algunas familias más humildes se les hace tan difícil conseguir acceso a uno de estos colegios emblemáticos? Porque hay de todos modos, hay algunos mecanismos de selección que no son todos lo equitativos que uno quisiera. Entonces yo muchas veces me he preguntado en qué día, qué momento la gente va a decir basta ya, y acabo de escribir un artículo en línea con lo que tú dices, que le he puesto el subtítulo La urgencia por la indignación, hablando de la necesidad de nuevo volver al derecho a la educación de todas las personas, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Interesante. Santiago, una última pregunta, también para hablar de educación pública y ya llevándote a otros terrenos. El liderazgo desde el Ministerio de Educación es absolutamente clave. Cuando el ministro está muy metido en los líos sindicales contra la otra facción, más que pensando la educación en el cotidiano, ¿qué sentido te hace, Santiago? Yo no conozco al ministro, pero de lo que puedo ver públicamente, parece que las prioridades políticas en los últimos meses hubieran estado alrededor de la SUNEDU, que es un tema controversial, y hablando de educación pública, es una pregunta para candidatos, de la ley sobre materiales educativos, que a mí me parece inconveniente, por decirlo menos, y que el ministerio no objetó. Y la última, más reciente prioridad parece ser la de Rama, que de nuevo ninguna de las tres tiene que ver con lo que hablaba en un inicio sobre las condiciones de los estudiantes en la primaria, las habilidades básicas. Y en un país de instituciones débiles en general como es el Perú, importa muchísimo el liderazgo del Ministerio de Educación y de una persona, del ministro. Entonces, sí me encantaría verlo hablar más proactivamente sobre la visión que tiene, dónde quiere llevar el ministerio, qué cosa lo dejó satisfecho al final de su gestión. Ojalá podamos tener más claridad respecto a estos temas. Sí. Quizás el 28 de julio podamos esperar eso, Santiago, desde la perspectiva del presidente de la República. Esperemos con paciencia, Carlos, ¿qué te puedo decir? De acuerdo. Gracias, Santiago. No te vayas, por favor, quédate con nosotros porque escuchar a Rosa María va a ser sumamente interesante también en esta mañana de conversación. Me confirman, compañeros, y Manuel ya se incorporó con nosotros y nos vamos con Rosa María, la tenemos ya aquí como parte del programa. Rosa María, voy contigo entonces. Tienes también espacio para poder darnos tus perspectivas, y yo lo que te propongo, si tú me lo permites, es hablar de una educación de calidad como una herramienta de importancia en la formación integral de ciudadanos éticos. Con la educación nuestra de cada día, ¿qué tipo de ética es la que se instala en los chicos, en las chicas? Igual, te dejo el tema ahí sobre la mesa por si lo quieres utilizar, por supuesto, Rosa María. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en principio soy totalmente de acuerdo con lo que Santiago señala, ¿no? La educación es un derecho fundamental y además que permite el ejercicio de otros derechos. Si no tenemos educación, entonces vivimos lo que vivimos, y es la no conciencia de que se vulneran nuestros derechos todo el tiempo y no tenemos la capacidad de defenderlos, ¿no? Y la educación es fundamental para tener ciudadanos, para tener democracia. El drama, yo creo, de nuestro país es que la educación no solamente es un proceso cognitivo que se da en el aula, sino que se da en toda la sociedad. Y cuando vemos que estamos rodeados de corrupción, pues los chicos, ¿qué modelo tienen, no?
Y cuando además estos temas no entran al aula, es como si la escuela estuviera divorciada de la vida cotidiana, y los temas de la vida cotidiana no son temas de discusión de presente en las escuelas todos los días, ¿no? Es como si la escuela fuera un espacio independiente de la vida del país. Mientras no ocurra esto de que en cada escuela, en cada aula se discuta el país, se mire lo que pasa, se desarrolla espíritu crítico en los chicos, capacidad de cuestionar lo que están viviendo. Y esto, mira, requiere trabajar mucho la autoestima de docentes y de estudiantes. Mientras los estudiantes no se sientan sujetos de derechos, mientras que ellos crean que es el maestro el que tiene todo el poder, ¿no? Y ellos ninguno. Y que tienen que hacer aquello que el maestro decida. Y al mismo tiempo el maestro esté sujeto al Ministerio de Educación, que es el que ordena incluso lo que se debe hacer cada día en cada sesión de clase. Estamos perdidos, ¿no? Porque estamos educando no para la democracia, sino para el autoritarismo, que se traduce además en agachar la cabeza, en aceptar la voz de los otros, en considerar que nuestra voz no tiene suficiente valor y peso, ¿no? Pero la escuela es fundamental. Necesitamos buenos maestros, necesitamos una educación de calidad que sea pertinente, porque otro problema... Rosa María, te hemos perdido. ¿Puedes fijarte si tu micrófono está bien, si se habrá cerrado por casualidad? Ahí está, ok. Continúa, por favor, Rosa María. Bueno, decía que el problema, uno de los problemas que hemos tenido es la homogeneización de la educación desde el Ministerio de Educación. Y no hemos reconocido que la educación bilingüe e intercultural es también un derecho que está en la Constitución y que reconoce la diferencia, que reconoce las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas como válidas. Entonces un chico indígena, un chico perteneciente a una comunidad amazónica que no siente validada su cultura, ¿con qué se va a comprometer? ¿Con un país que no lo reconoce, que no lo valora, que no lo considera, que lo margina? Entonces el tema ciudadano, el tema de formación ciudadana está profundamente ligado a esta educación pluricultural, a esta educación multilingüe, ¿no? Como la que vivimos, en la que tenemos en nuestra realidad, ¿no? Entonces, apostar por una educación de calidad, que es una educación pertinente, que asegura los recursos adecuados para cada escuela, que asegura no solamente recursos pedagógicos, sino también recursos físicos, escuelas dignas, ¿no es cierto? Y cuando vemos la realidad de las escuelas públicas en nuestro país, a veces nos provoca llorar, ¿no? Porque responden a una no consideración del ser humano. Entonces hay mucho que trabajar y hay mucho que exigirle al Estado, porque no basta decir que la educación pública es un derecho, sino que hay que ser efectivo ese derecho en todo lo que significa, claro. ¿Cierto? Ningún excluido, todos adentro, no hay ninguna razón para que un niño, una niña, un adolescente se quede fuera del sistema educativo, que es lo que vivimos hoy día, ¿no? Ahora, Rosa María, mi sensación en los 2 años de pandemia es que descubrimos un profesor con una plasticidad sorprendente en algunas medidas, cómo pudo, con lo poco que tenía y con los pocos recursos que le quedaban, cómo pudo mantener de alguna manera el vínculo con los chicos, distante, difícil, complejo, pero ahí estuvo. Pero me pregunto si este maestro, que probablemente pertenece a una clase media baja, muy precaria, con un sueldo pequeñito, ¿está listo para entrar en temas como los que has planteado, en enseñar ciudadanía plena? ¿En ese maestro podemos confiar, Rosa María? A ver, mi experiencia de años de trabajo con maestros a lo largo del país es que son extraordinarios. Ok. Es decir, basta que les pongas una semilla, basta que les des algunas sugerencias para que su capacidad y su creatividad se desborden. Okay. El gran problema que yo siento es que el Estado y los diferentes gobiernos desconfían del maestro. Ajá. Entonces le ponen una estructura, lo someten rígidamente a un montón de papeles administrativos, la mitad de su vida se pasa
llenando papeles que no sirven para nada y se les va coartando su libertad, ¿no? Y en el camino se han inventado además miles de procedimientos para vigilarlo. Hemos regresado, yo siento, a la vigilancia que había sobre los maestros muchas décadas atrás, porque desconfiamos de ellos. Y además a esto hay que sumarle que la formación magisterial es muy deficiente. Exactamente. ¿No? Entonces, mientras no cambiemos la formación docente, mientras no le permitamos desarrollar su creatividad, mientras no estimulemos su capacidad, que es enorme, y su compromiso, que me consta, o sea, hay maestros que han transformado la vida de sus escuelas y la vida de sus niños y niñas y de las comunidades en las que están, cuando se les deja. Pero cuando se les vigila, se les coarta, se les obliga a hacer lo que el ministerio cree que hay que hacer, sin considerar la realidad para nada, entonces ese maestro se ve cada vez más frustrado, cada vez más limitado, cada vez más coaccionado, ¿no? Dependiendo de unos supuestos genios que desde el Ministerio de Educación consideran qué es lo que debe enseñar y qué no debe enseñar y cómo debe enseñar. Pero Rosa María, la realidad diferente del país pues no está tomada en cuenta, ¿no? Pero escuchándote entonces, habrá necesidad también de poner el énfasis en la academia, en la formación de los profesores, digamos. ¿Qué tipo de academia, qué tipo de formación necesitan hoy nuestros docentes? Creo que es una discusión que habría que tener. Yo creo que es la discusión fundamental. Si no logramos tener buenos maestros, nunca vamos a cambiar de educación pública ni privada. Y no solamente hay que revisar la formación docente, hay que revisar la formación en servicio que se da, ¿no? Claro. Entonces es lamentable asistir a algunos espacios de formación docente. Lo que pasa ahí es de todo menos formación, ¿no? Es transmisión de conocimientos sin ningún proceso de mover emociones, de mover compromisos, ni de recoger conocimientos previos y experiencias tan ricas que los docentes tienen. Entonces hay que revisar todo el paquete, hay que revisar la formación inicial y hay que revisar la formación en servicio. De acuerdo. Me tengo que ir a la pausa, Rosa María, pero quisiera pedirle a Santiago, que te ha estado escuchando permanentemente, si quizás se anima a complementar algo que sienta que es importante en la conversación que hemos tenido con Rosa María, Santiago. Sí, de acuerdo con Rosa María. Hay un par de cosas. Hay que poner al estudiante y a los estudiantes en el centro de la atención, ¿no? Y a los docentes como los actores principales. El sistema educativo tiene que ser uno flexible que pueda responder a las necesidades de estudiantes. Y ahora el concepto que se está usando mucho en la educación y que, en fin, todavía tiene muy poca llegada en las aulas es el de diversidad. Todos somos, en fin, particulares de diferentes maneras, y el complemento o la acción pedagógica a partir de la diversidad es la inclusión educativa, ¿no? Una de las reformas postergadas más importantes es la reforma de la formación inicial docente, y añadiré a lo que dice Rosa María muy bien, el desarrollo profesional docente, ¿no? Claro. Entonces necesitamos, porque buenos docentes van a potenciar el desarrollo de todos sus estudiantes, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Santiago, Rosa María, estoy sumamente contento, estamos de verdad muy agradecidos que se hayan tomado estos minutos para estar con nosotros en el programa. Vámonos a la pausa, no se vayan. En instantes entra Manuel Higuíñez, a quien hemos estado esperando, y también sería interesante escucharlo y poder tener sus comentarios al respecto. Pausa y volvemos en el programa. Yo no regalo mi voto es por la educación pública. No regalo mi voto es por la educación pública. Cerca de 8 millones de estudiantes regresaron a clases presenciales, pero ¿en qué condiciones han regresado? La educación es un derecho que debe ser respetado. Es un gran desafío para enfrentar y que contempla la reestructuración de los colegios, la mejora en la salud y la alimentación saludable, entre otros. Los padres, los maestros y la comunidad, ¿estamos preparados para atenderlos? En la hora de la urgencia,
de valorar la importancia de la educación. Es la hora de responder a estas exigencias, preparándonos como padres de familia, como maestros y como comunidad para hacer cumplir este derecho a la educación. No regalo mi voto, voto por la educación pública. Seguimos en el programa y qué bueno que se han quedado con nosotros porque quiero contarles que en el primer bloque del programa hemos tenido una conversación muy interesante con Santiago Cueto, investigador principal de GRADE, del Grupo de Análisis para el Desarrollo, y con Rosa María Mujica, de la Comisión de Educación Intercultural Bilingüe del Foro Educativo. Si usted recién nos encuentra en su camino por las redes sociales o por la web de Salgalú, estamos en Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Y ahora incorporamos a esta conversación al señor Manuel Higuíñez, ex viceministro de Gestión Institucional del Minedu y miembro asociado de Tarea y de Foro Educativo. Manuel, ¿cómo está? Qué gusto conversar con usted. Muy buenos días. Igualmente, buenos días y también saludando a Rosa María y a Santiago. Es un gusto estar en este panel y ingresar, aunque sea en tercer lugar, pero con dificultades que he tenido para poder escucharlo suficientemente. He escuchado por partes, así que mis limitaciones para el diálogo van a ser notorias, así que me adelanto. Adelante. Bien, Manuel, solamente propongo, como he hecho con Santiago y con Rosa María, planteo una pregunta que es una suerte de insumo para hablar de la necesidad de fortalecer la educación pública en nuestro país, pero si te sirve o quieres ir por otros derroteros, por favor, con total libertad para hacerlo. Yo quería preguntarte si cuando votamos por quien se va a ser responsable de la educación pública, ¿cómo logramos exigirle, una vez que sea autoridad, por supuesto, que atienda las múltiples necesidades de los alumnos? ¿Cómo convertimos a ese sujeto al que hemos elegido en un servidor público de esta lógica de la educación pública que estamos planteando en el programa? Mira, voy en la misma línea de lo que estás planteando y me voy a basar en una cosa fundamental, ¿no? La educación es un proceso que no se da solo en la escuela. La educación se nutre del entorno. Y hay una expresión brillante que yo recurro en este tema de José Antonio Encinas, que por sí mismo nos pone el pie, digamos, en el centro. Y él dice que la autonomía municipal es la primera lección de educación ciudadana que un maestro puede ofrecer a sus discípulos. Es decir, la educación no es una intervención unidireccional, sino que depende de los aprendizajes que se realizan en la experiencia social y política. Hoy día, entonces, plantearse el tema de la educación pública es plantearse un tema que en un seminario en Foro Educativo denominamos que la educación está en función de un buen gobierno. Y como dice Encinas, un buen gobierno autónomo es educativo, es formativo. Por eso que estamos en un momento especial, con una elección lamentablemente muy restringida en contenidos, en debates, a nivel regional y local, pero no podemos perder este ideal de que la educación es un factor de construcción de ciudadanía y de buen gobierno, y de que un buen ejercicio de la política, del liderazgo político, es formativo. Ese es un poco mi primer punto. Y en eso coincidimos muchos de la gravedad de la crisis de representación política, de gobierno que hoy tenemos y que exige a la educación un particular énfasis en esto que el proyecto educativo nacional llama educación para una ciudadanía plena. Ese es mi primer punto y termino que la clave de la salida es también política, no es educativa. El poder de la educación no es tan grande
como para ofrecer al país un derrotero, un horizonte de futuro, una perspectiva optimista con un liderazgo nacional. Eso es a lo que contribuimos, pero por sí mismo no podemos ofrecer eso. Manuel, si todo nutre entonces a la educación, ¿cómo se nutre esta educación de una sociedad en crisis? ¿Cómo se separa y, digamos, filtra lo bueno de lo malo de una sociedad que puede estar tan cargada de cosas negativas? Ahí voy entonces en un segundo punto, ¿no? En el debate que hoy tenemos en el país, en el aspecto más grave en materia educativa, que es esta restricción de la educación que se nos plantea a través de la ley de materiales, va en relación a lo que tú señalas. Una educación que quiere contribuir a esa ciudadanía, a esa autonomía de los niveles de gobierno, sobre todo en este caso locales y regionales, a esa afirmación de la democracia y la perspectiva de justicia, supone hoy día enfrentar esta grave restricción, digamos, ultraconservadora de la educación, que le restringe su libertad de expresión, de pensamiento, de participación, de expresión hacia la sociedad, que la encierra en una escuela, digamos, no plural, no de la reflexión crítica. Y en ese sentido, creo que hoy día apostar por la educación pública tiene que enfrentar esta perspectiva regresiva, que plantea que en los aspectos éticos y morales la familia es la que tiene casi la exclusividad y solamente con su autorización puede darse otra vía. Y eso va contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla de que la finalidad de la educación es la formación integral de la personalidad. Y eso va también contra la Constitución actual, que ya sabemos cuál es su origen, que dice que la educación ética y cívica es obligatoria en todas las formas de educación. Dice cívica y militar, por si acaso, para que no se escape nadie. Y la Constitución dice que además está clarísimamente que no todo es la familia. Dice, los medios de comunicación están en la obligación de colaborar con el Estado en la educación ética y cívica. O sea, la propia Constitución actual de Fujimori le dice que el Estado tiene un rol propio y tiene que intervenir entonces los medios de comunicación, el Estado y otras organizaciones para enfrentar esta regresión que hace que la educación deje de cumplir su rol de promover la democracia y por lo tanto promover este buen gobierno con el que inicié, digamos, en el primer punto. Manuel, yo creo que no cabe duda que hay una arremetida de sectores conservadores, ultramontanos, en general, en temas de educación, de salud reproductiva, pero también me pongo a pensar en nuestros maestros y no tengo ninguna evidencia, tú me corregirás si lo que estoy diciendo es un desatino, no he leído ningún estudio, pero mi percepción es que el maestro y la maestra peruanos tienden a ser conservadores. No los veo en un sector progresista, de cambio, voy a usar una palabra torpe, moderno, los veo más anclado en una suerte de conservadurismo que sostiene, que permite como tener agarraderas para que la cosa no se derrumbe. ¿Coincides conmigo, Manuel, o por favor corrígeme completamente? Mira, me es muy difícil una apreciación de que las pocas iniciativas masivas que tenemos, que acompañan esas múltiples iniciativas concretas, locales, escolares, puedan todavía ser caracterizadas. Lo que tenemos es que hay un hecho lamentable, es que unas expresiones de ultraconservadorismo o ultramontanismo, como tú dices, venga de un corporativismo magisterial, de un grupo de maestros corporativos, más que, digamos, con una perspectiva emancipadora, nacional o de democracia, que están muy fuertes en el Congreso y que están planteando una convivencia y un acuerdo con estas políticas de regreso, de aislamiento de la educación, de sus desafíos sociales, como en este caso estamos hablando de unas elecciones provechosas para la democracia del país. Y también creo entonces que esto marca un déficit en la formación de los maestros que sí se sabe, por los estudios anteriores, tienen dificultad para abordar este tema o uno de sus aspectos clave de este tema,
de este regreso, de este retorno al pasado, que es el tema de la educación sexual integral. Pero hay muchas iniciativas y muchos trabajos que hay que hacer un enlace en este momento para desbloquear una expresión mayor de los maestros frente a este tema. Y ahí tiene mucho que ver los liderazgos magisteriales, ¿no? Que tienden a ser más nacionales que de colegios y de base, ¿no? Donde es más débil. Creo que quiero decir una cosa muy importante por favor, sobre este tema, y es que el maestro es maltratado en esta política de educación restringida, en esta restricción de la política, porque pierde su autonomía profesional y el maestro pierde su dimensión moral. Él es un profesional con una dimensión moral que debe ver el beneficio y la necesidad del estudiante. Y entonces acá le dicen, no, un momentito, estos temas están reservados. Tú no puedes escuchar a los chicos, no prestes demasiado oído porque te vas a tener problemas, porque aquí vas a caer en un riesgo de inestabilidad y al funcionario le dicen, no dejas de revisar bien los textos porque si no te vamos a sancionar. Pero a mí lo que más me preocupa es la poca autonomía del maestro y el docente en esta propuesta educativa, donde entonces hay una directividad de origen privado. Es decir, un grupo de padres se asocia y se inscribe y tienen asesores que puede convocar, ¿no? Ellos ya lo han dicho en la propia ley, para que vengan a las reuniones que convoca el ministerio, y ahí se resuelve la orientación, el sentido de la educación, ¿no? Las dimensiones éticas centrales de la educación. Esa dimensión formativa integral que reclama la Constitución, la Declaración Universal y la Convención de Derechos del Niño. Ahí se resuelve, no se resuelve en el espacio público. Se resuelve una presión de un grupo particular de maestros, pero hay otro grupo particular de maestros que puede decir otra cosa. ¿Qué hace el maestro? Tiene que actuar según su criterio ético y profesional. Y tiene que ser con autonomía. Y tiene que ser reforzando su profesionalidad y esa dimensión de que tiene que escuchar. Como bien decía Rosa María, hay muchísimas experiencias que nos muestran cómo el maestro ha estado cercano, ha escuchado las inquietudes que en esta coyuntura vive el estudiante. Bueno, eso es esencial y eso es quizá lo fundamental de un docente, ¿no? Correcto, Manuel. Transmitir un currículum preexistente, sino adecuarlo a esas preguntas e inquietudes que tienen. Manuel, no te vayas, por favor, porque quiero preguntarle a Santiago Cueto y a Rosa María Mujica si quisieran añadir algo a lo dicho por Manuel. Santiago, ¿qué piensas tú? No, de acuerdo, me parece que el enfoque crítico, vamos a decir, de Manuel es muy pertinente para el desarrollo de habilidades ciudadanas. Manuel, coincides bastante, creo, con el tipo de cosas que decíamos en la primera parte, Rosa María y yo. Y al respecto quería recordar a los docentes y a las familias y en fin a todos los que nos escuchan que tenemos el currículo nacional basado en el desarrollo de competencias que tienen ejes transversales alrededor del derecho a la educación, alrededor de desarrollo de habilidades ciudadanas que haríamos bien en consolidar y profundizar, ¿no? Porque se ha hablado también de una reforma del currículo que no sabemos muy bien por dónde iría y que puede preocupar dependiendo, en fin, porque resulta complejo también estar cambiando el currículo de manera seguida antes de haber estudiado cuál ha sido su impacto y analizar en fin, toda la evidencia que existe al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que de este programa han salido varias preguntas, cuestiones que se podrían plantear a los candidatos en las siguientes elecciones, Carlos. Gracias. Gracias a ti, Santiago. Rosa María, ¿tienes algún comentario respecto a lo que ha dicho Manuel o quisieras añadir algo más? Yo quisiera añadir 3 puntitos, ¿no? Uno primero es verdad que somos una cultura tradicional y conservadora, pero la cultura cambia si es que podemos ayudarla a cambiar. Y eso es lo que no se da, ¿no? Lo que yo siento es que no hay espacios para cuestionar ideologías, maneras de ser y de actuar, que son muy conservadoras, pero que confrontados con conocimientos científicos pueden transformarse. Una segunda cosa que quería señalar es el tema del miedo, que Manuel ha tocado y que me parece bien importante, ¿no? Yo sí creo que los maestros tienen miedo, y ese miedo está metido desde la época terrible del terrorismo, donde el maestro era siempre sospechoso, ¿no?, de manipular a sus estudiantes a favor del terrorismo. Entonces, el miedo de ese maestro en ese momento es un miedo que no ha desaparecido.
porque ahora se maneja también de otras maneras, el miedo a la supervisión, el miedo a que lo voten de la escuela, el miedo a la censura, ¿no? A que escriban en su expediente contra él si es que no hace aquello que se le impone. Y finalmente quisiera insistir en el tema de la autonomía. Los maestros son profesionales, han estudiado 5 años. ¿Por qué tenemos que imponerles qué hacer y cómo hacer? Cuando no hay nadie mejor que ellos, que conocen a sus chicos, que conocen sus necesidades y sus intereses, y que pueden, bien formados, responder bien a ellos. Entonces, yo sí soy una defensora de la autonomía de las escuelas y de la autonomía docente, y creo que el Ministerio debería limitarse a ser un orientador de políticas claras, generales, pero no bajar a lo que hoy día hacen, ¿no? Que es esa vigilancia que limita el desarrollo profesional del docente y que lo hace sentirse muy frustrado muchas veces, porque no es que no quiera hacer cosas, es que tiene miedo de que si es que las hace, recibe la censura, ¿no? Y dejaremos para otro debate el tema de los padres de familia, de los padres y las madres, sobre todo, y es fundamental. Muy bien, Rosa María, también muchas gracias por esas apreciaciones. Manuel, tu percepción final, por favor. Sí, yo concuerdo con que, Santiago, el currículum puede sufrir un desordenado proceso, para mí, indispensable de revisión y actualización. Pero eso decir que los currículos van a ser regionales, locales y que los maestros lo van a resolver, es perder la dimensión de proyecto nacional, de proyecto social, de necesidad de articulación en un país desarticulado socialmente y con un Estado fracturado, ¿no? Semifallido, creo que dice Sinesio López, mi colega, mi compañero de San Marcos. Y creo que entonces hay que hacer un proceso serio de actualización y de revisión curricular producto de lo que ha vivido la pandemia. Y coincido plenamente que el factor de la trayectoria del magisterio en relación a ciertos temas que no debe tratar hoy día, como ha planteado Rosa María, es mucho más grave. Se incorporó a la ley de materiales una frase desubicada, pero realmente grave, que había que tomar en cuenta la visión del Perú y el mundo. Bueno, lo que se está planteando es que se quiere recortar la posibilidad de una discusión y análisis crítico de la pluralidad de ideas que hay en el país y en el magisterio y en la escuela sobre el país, ¿no? Y esta medida está planteando nuevamente el riesgo de encasillar los debates sobre la historia reciente y también sobre el pasado, por supuesto, pero sobre la lucha contra el terrorismo y en la guerra interna, que se vuelve a colocar con fuerza dentro del paquete ómnibus que esta ley plantea. Y yo quisiera finalizar en lo siguiente. Hay un punto central para el tema de la educación pública que se resalta poco. El proyecto educativo nacional dice que el principal mecanismo para enfrentar la segregación es fortalecer la educación estatal gratuita. Ya. Yo coincido casi plenamente, por un matiz. No habla de educación pública gratuita, de escuela pública gratuita. Y habla muy bien de que toda educación debe tener una dimensión y una función pública. Pero si estratégicamente el mecanismo fundamental es la educación estatal gratuita, le falta al proyecto educativo nacional ponerle la educación pública gratuita, que es la estructura central de un sistema educativo democrático y que en este caso es uno de los puntos a plantear al debate electoral. Ese es uno de los puntos que me parece de mayor fuerza y al cual el proyecto educativo le pone una formulación también muy potente, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo en este momento es un debilitamiento y una desestructuración del Estado, una desprofesionalización del Estado que afecta sobre todo a los grandes servicios públicos como educación y salud, ¿no? Eso no quiere decir que no afecte más, pero esos son los núcleos que atienden a la mayoría. Esas son las formas de atención pública que atienden a los pueblos indígenas. Esos son los que tiene el mundo rural. Esos son los que son servicios gratuitos. No estamos hablando de otra cosa que del eje vertebral del sistema educativo. Por tanto, yo quisiera resaltar no solamente el título del proyecto educativo nacional, sino también, con una adecuación conceptual, yo resaltaría esta idea de que es el mecanismo fundamental y hay que recordárselo a los candidatos en esta campaña. Porque con toda la debilidad que tienen los gobiernos locales y regionales, y ahí termino, con los débiles que están, ciertamente tienen un rol y un papel y una responsabilidad. Y eso nadie puede escaparse, por más que el panorama sea poco alentador. Gracias.
Manuel Guiñez, muchísimas gracias, un gran abrazo. Santiago Cueto también, un gran abrazo. Gracias por haber estado con nosotros. Rosa María, encantado de haberte visto. Gracias también por haber estado con nosotros. Menudos 3 hemos tenido esta mañana en el programa en Yo no regalo mi voto es por la educación pública. De verdad que ha sido un debate absolutamente sano, potente, equilibrado, con buenas ideas para seguir sumando a esta discusión tan importante. Nos llegan comentarios a través del chat que queremos compartir también con ustedes para ampliar aún más las voces que forman parte de este espacio y de este programa. Así que ponemos algunos comentarios. Nos llega de Estela Martina. Es algo que las familias, los padres debemos hacer seguimiento y protestar por esta falta de interés de las autoridades sobre la importancia que representa la escuela, los profesores, su calidad profesional, los alumnos que deben estar alimentados y preparados física y mentalmente preparados para recibir la información necesaria. Yarimey Montes dice, ¿cómo obligar a las autoridades y a algunos profesores que no están preparados a ser mejores para beneficiar a sus alumnos? Qué buena pregunta, Yarimey, muchas gracias por compartirla. Inesita Pérez dice, felizmente tenemos un programa que hable por la educación, hacía mucha falta. Inesita, te esperamos todos los martes a las 11 para seguir hablando de estos temas. Leonora Arroyo dice, la educación tiene vida propia, es como un ser que va desarrollándose, pero para que cumpla este ciclo debe tener a la par profesores bien preparados, a una estructura escolar receptiva y cálida y alumnos interesados en aprender. Buen punto, Leonora, interesante lo de los afectos. Almendra Niño dice, infelizmente las actuales autoridades son un desastre, ni el Ejecutivo ni el Legislativo dan confianza. Pareciera que solo están trabajando por su propio peculio, sin importarles la ciudadanía. Por eso, Almendra, es que tenemos que votar bien en octubre, ¿no es cierto? Yo no regalo mi voto es por la educación pública, el candidato que me garantice educación pública, ¿no es cierto? Gracias a todos los que nos han escrito a través del chat. Síganos en la repetición del programa a las 4 de la tarde, si ustedes lo han cogido interrumpido o a la mitad, a las 4 de la tarde lo volvemos a emitir en las páginas web de Salgalú Televisión e Inversión en la Infancia. Ahí, por supuesto, pueden estar con nosotros. También en las redes sociales, en el Facebook de Salgalú, en el YouTube de Salgalú TV Online, en el Facebook de Inversión en la Infancia y, por supuesto, en el Facebook de Foro Educativo. Gracias desde Lima a Radio Pachamama y La Decana en Puno, a Radio La Selva en su transmisión a todo Iquitos, a Cusco, a la Asociación Ararigua y a la Red Informativa Rural, un gran abrazo desde Lima. Estamos conectados permanentemente a Radio Líder de Cajamarca, a Radio Cutibalú de Piura, siempre comprometida a Radio Cutibalú con el desarrollo, y a Radio Tropical de San Martín. Y a ustedes por ser parte de este esfuerzo. Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Buenos días.